y nos estamos encontrando a través de esta plataforma, nos estamos encontrando en este taboga virtual, en este modo que tuvimos que adoptar este año, adoptar y adaptar estos encuentros, así que bueno, nos parece genial que haya profes, estudiantes de todos los años, de todos los espacios curriculares, que haya gente que ha conocido los distintos tabogas, los distintos edificios, como Maika, que es una de nuestras invitadas de hoy, que esté Rafael, con quien trabajamos desde hace unos años muy cercanos a la cátedra de residencia del profesorado de la Facultad de Psicología, que esté Marcelo, performer e investigador, que trabaja en la Universidad Nacional de Cuyo, que este encuentro de alguna manera también sea federal, que haya profes, estudiantes, bueno, agradecerle a los profes que organizaron de la Cátedra de Fundamentos y a todos los que están presentes, cambiando horarios y demás, en nombre de todo el equipo directivo y del Consejo Institucional, hemos implementado estas ideas y estamos, la verdad, que muy contentos con lo que produce. Son encuentros muy, muy potentes, en donde quedamos realmente afectados y afectadas, como para poder seguir pensando a largo plazo y no quedarnos pensando contra la pantalla solamente, ¿no? Y contra nuestro propio pensamiento, poder ampliarlo, como esa piedra que cae en el agua y amplía su onda expansiva, y encontrarnos y poder seguir poniendo en juego esta idea de las corporalidades, esta idea de la danza en estado de distancia, el cuerpo en estado de distancia, y todo lo que vamos a conversar hoy. Por mi parte, a nivel institucional, nada más que agradecimientos. Saludo con mucho amor a los docentes, a los profesores invitados, por supuesto a los estudiantes, que son los que le dan el sentido y para quienes nosotros le damos sentido a estos encuentros. Ahí lo dejé en el chat. Ayer charlábamos con Marcelo, charlábamos con Berta, con otros docentes, con Imanol. Conversábamos que si la identidad institucional fue construida a lo largo de todos estos años, en un instituto donde no tenemos edificio propio, esto que estamos construyendo, nosotros lo vivimos como un edificio, como la construcción de un nuevo edificio, este edificio de las comunicaciones, este edificio de poder ganar estos encuentros. Así que todo mi abrazo y vamos directo al hueso. Hola, querida Maika, amor, hola, que te veo ahí, ex alumna del instituto. Y bueno, está Rafael también, acá lo veo, Rafael que nos viene acompañando desde hace varios años, y tenemos a Comandú, que por ahí no lo veo acá en mi, hola, al fin te conozco, así, de carita, hola, ¿cómo estás? Bueno, ahí ustedes mismos. Buen día para todos. No sé si está Fabi en el aula, no la veo, así podemos comenzar. Fabi, yo tampoco la veo a Fabi, che. No, a ver. Para darle también la pincelada institucional, decir que hay docentes de otro instituto, de otros lugares, pero del otro instituto de danza de la provincia. Acá la veo a Florencia Rocco, es egresada de nuestro instituto, pero que ella está invitando estudiantes del profesorado de Reconquista, que son encuentros que tenemos muchas veces deseosos de hacer, y que, bueno, gracias a la gestión de esta cátedra, Alicia, Fabiana y Marcelo, podemos, bueno, al fin encontrarnos. Fabi sí está, Alicia. Bueno, Fabi, entonces si ya estamos los tres, podemos dar inicio entonces a la ronda de este conversatorio, los tres ejes que vamos a trabajar en torno a los fundamentos de la corporalidad. Es qué movemos cuando nos movemos, qué es estar presente, y contacto. Así que no sé quién de los tres
profes, referentes, invitados. ¿Quiere comenzar? Marcelo, ¿querés que leamos las apostillas de los tres para hacer una presentación institucional? Porque no sé si se vio ese videíto que estuvimos ahí gestando. Pero si lo podemos leer, a mí no me permite porque estoy ingresando gente, pero si querés le damos una leidita. Bueno, perfecto. Sí, sí, lo leemos. Marcelo Comandú es licenciado en teatro, doctor en artes, docente investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, titular de la cátedra Voz y Lenguaje Sonoro 1 y a cargo de la cátedra Cuerpo y Movimiento 3 de la licenciatura en teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es secretario de posgrado de la misma facultad. Dirige el proyecto de investigación El Devenir como modo de escenificación. Artista escénico, director del grupo La Comisura de la ciudad de Córdoba. En que pase un poquito. Maica Martínez es pedagoga corporal, bailarina y creadora escénica, investigadora del movimiento, terapeuta somática, licenciada, profesora en expresión corporal y danza. Es profesional certificada de anatomía para el movimiento Sinovi, método para el bienestar articular con Blandín Calais-Germain, profesional certificada de parto y movimiento, método de Nuria Vives Parés, certificada del ciclo Periné y Movimiento de Ángeles Mazagué y Nuria Vives, coordinadora del estudio CSO, Trayectos para Ecología Corporal en Menorca, codirectora de la compañía Carvala Teatro Danza, presidenta de la Asociación Cultural Cuerpos sin Órganos, directora ejecutiva de Experimenta Buto Soma Menorca y Entre Mujeres, Niños y Niñas Creadores. Y Rafael Echaire Curuchet, es practicante del psicoanálisis, desempeña funciones docentes y de investigación en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, coordina grupos de estudios y equipos de investigación en temas derivados de la temática, psicoanálisis, práctica, clínica y teoría, ética y política. Vaya panel. Bueno, si quieren damos comienzo. Marcelo, tenés el mic abierto. ¿Querés comenzar y romper con el hielo este conversatorio? Ok, puedo comenzar yo. Primero, felicitarlos por la iniciativa y agradecer la invitación. Siempre es bueno encontrarnos para conversar, para vernos, aunque sea así en esta modalidad tan extraña, ¿no? Para nosotros y para nuestra actividad, tanto docente como artística. Pero bueno, estoy muy contento con la invitación. Estuve viendo ahí los ejes temáticos que nos enviaron y me parece muy importante comenzar pensando que lo que hacemos los artistas escénicos, las actrices, los actores, los bailarines, los performers, cuando exponemos nuestro cuerpo en una instancia escénica, es mostrar nuestros modos de habitar. Es decir, nosotros, algo fundamental de nuestro trabajo como artistas es habitar nuestras obras. Nuestros cuerpos habitan. Y nosotros damos a sentir esos modos de habitar a un otro, ¿no? Es decir, no solo cuando trabajamos la danza o trabajamos el movimiento, estamos articulando precisamente movimientos o acciones, sino lo que hacemos es mostrarnos habitando. Eso me parece fundamental y nos acerca mucho a la noción de estado, es decir, al modo de estar, al modo de ser en escena. El estado es la confluencia en un momento, en un aquí y ahora singular de diversos aspectos que componen al ser humano, ¿no? Pensando en el cuerpo como un cuerpo psicofísico, y uno podría decir psicofísico, emocional, espiritual, etc. Pero que se resume en esta noción del cuerpo psicofísico, ¿no?
y todas esas diversas esferas que se ponen en escena cuando un cuerpo está ahí, ¿no? Mostrándose, darse a ver dándose al sentir del otro, conforman el estado, el modo de estar, el modo de ser ahí, en ese momento único, último, ¿no? Del cada vez. Es muy importante para mí pensar entonces cómo el movimiento o el gesto se origina a partir de ese estado. Creo que eso es crucial y yo lo trabajo mucho en mis clases y en mis obras y por supuesto en mis reflexiones. Eh, entonces nosotros habitamos los espacios. Eh, Generalmente decimos que el cuerpo es habitado por un estado, ¿no? Yo uso mucho esa imagen de pensar que nuestro cuerpo está siendo habitado por estados, pero también desde hace ya varios tiempos vengo pensando como esencial, como crucial, esta otra capacidad que tiene el cuerpo, que es la de habitar el entorno, ¿no? No solo el cuerpo como espacio que es habitado por un estado, sino el estado como ese modo de ser y estar en un entorno del que formo parte y que me excede por propia naturaleza, por propia existencia del cuerpo. Nosotros habitamos el mundo siempre con otros, en un entorno que me excede, que está cohabitado por un montón de otros seres, personas, cosas, objetos, entes inmateriales o más abstractos como conceptos, por ejemplo, o materialidades más sutiles como el sonido, la voz, eh, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el plano intensivo de ese acontecimiento. Es decir, yo habito un acontecimiento junto con un montón de otros elementos que están ahí cohabitando. Entonces, para mí también es muy importante pensar, o para nosotros, para los artistas escénicos, que la presencia de la que tanto hablamos y que es, bueno, un elemento central de nuestras prácticas, nuestros estudios, necesita ser pensada como una copresencia. Siempre nuestra presencia es una copresencia. Digamos, siempre estamos con otros. En el mundo y en ese pequeño mundo al interior del mundo, que es el teatro, que es el espacio escénico, ¿no? Cualquiera sea, de cualquier naturaleza sea ese espacio escénico. Siempre estamos en estado de copresencia. Ahí el con adquiere un carácter primordial, es decir, el con no es solo un prefijo o eh, una preposición, el con es un concepto, ¿no? Jean-Luc Nancy, un filósofo francés que a mí me gusta leer, él habla de esta característica de la existencia. Él dice, no es que primero está el ser y después se adhiere el con, ¿no? Como la posibilidad de estar con otro, sino que el con es constitutivo del ser mismo, es inherente al ser, digamos, son indisociables, el ser y el estar con. Y en teatro o en danza, performance, creo que eso es esencial al momento de pensar el cuerpo. Siempre nuestra presencia es una copresencia. Inmersa en un entorno que me excede, en un entorno que necesito escuchar, que necesito sentir, que necesito comprender, y sobre todo que necesito comprender cómo disponer mi cuerpo para componerme con toda esa pluralidad que está habitando junto conmigo el espacio. Eso me parece muy crucial, algo muy importante y que se relaciona directamente con el tema de los vínculos. Digamos, nuestro cuerpo todo el tiempo está inmerso en un campo de vínculos, de tensiones, de relaciones. Podríamos pensar el espacio escénico, ya sea el escenario al momento de una función o la sala de ensayos, ¿no? Donde estamos probando, improvisando, donde estamos experimentando como un campo de tensiones,
en donde yo me muevo como artista escénico. Acá en Córdoba yo he trabajado mucho observando la práctica de un artista que ya falleció, que fue un artista muy importante para nosotros, que falleció muy joven, que es Oscar Rojo, y él precisamente hablaba mucho de los vínculos. Él decía que por lo general nosotros llevamos al teatro nuestras dificultades para vincularnos en la vida como personas. Digamos, nosotros llevamos al teatro nuestros problemas inherentes a nuestros modos de vivir el cuerpo y las relaciones, los llevamos al teatro, ¿no? Que podría pensarse también en la danza. Y él decía ponerse en el lugar de escucha de los vínculos, como una acción esencial, fundante del teatro, ponerse a la escucha de los vínculos y dejar que la actuación emerja de lo que va sucediendo en ese vínculo mismo, que la actuación emerja del vínculo, que los sentidos que voy construyendo emerjan de ese vínculo. Uno se vincula con una diversidad impresionante, ¿no? De cuerpos animados, inanimados, como dije, que son los otros, las personas, el público, los otros actores, bailarines que están conmigo, actrices, pero también se vincula con las cosas, con los objetos, con los elementos, con las dimensiones del espacio, con los grados de temperatura de ese día, con el color, con el sonido. Cómo dejarse atravesar por esos vínculos para extraer una actuación de ahí. Ese sería un poco el concepto, ¿no? O la idea que nos movería a explorar este campo de relaciones. Yo estuve trabajando mucho los últimos años, bueno, que estuve haciendo una tesis de posgrado, en el problema de las fijaciones expresivas, de cómo nosotros quedamos fijos. Al momento de exponernos, quedamos fijos en modos, ya como estipulados o modos estructurados en nuestro cuerpo que se relacionan también a estructuras mentales, de pensamiento, a estructuras de comportamiento, ¿no? Como nosotros quedamos fijos en modos corporales. Hay que hacer algo con ese problema de las fijaciones expresivas, digamos, ese es como una problemática esencial para nosotros, para pensar el movimiento. A ver, ¿qué hacemos con esas fijaciones? Con eso a lo que siempre recurrimos, o eso en lo que siempre caemos como modo de componer nuestro cuerpo, ¿no? Que no permite una diferencia, que no permite un corrimiento, que no permite un devenir, una transformación. Leyendo a Nancy, este filósofo francés que a mí me gusta leer, Jean-Luc Nancy, que es muy interesante, él habla mucho sobre el cuerpo y el acontecimiento. Encontré una definición o algo parecido a una definición de fijación que me pareció muy interesante, que dice algo así, él dice, fijar es darse el origen de una vez por todas y para siempre, y por tanto quedar fuera del mundo, porque estar en el mundo es estar en un constante cambio, ¿no? En una constante transformación o en una constante actualización en relación con lo que está sucediendo en ese acontecimiento aquí y ahora. Entonces me pareció muy interesante esa definición. Lo repito, fijar es darse el origen de una vez por todas, en un lugar por todos, y por tanto quedar fuera del mundo. No la estoy diciendo así tal cual, ¿no? La estoy recordando. Y pienso que en teatro, en danza, en el trabajo del cuerpo, se hace muy importante la actualización, ¿no? El opuesto a fijación
precisamente es actualización. Es como el artista va construyendo esa capacidad de actualizarse, siempre en un presente único, en un presente singular. Bueno, me acerqué a partir de ahí mucho al concepto de devenir, a través también de la lectura filosófica de Deleuze, y encontré ahí algunas nociones que me sirvieron para extrapolar y para pensar las prácticas escénicas, las prácticas artísticas. Yo pienso que eh, la filosofía nos ayuda mucho a profundizar en los conceptos en relación a nuestras prácticas, ¿no? Eh, y hay algo que dice que a mí me parece muy interesante de Deleuze en torno al devenir, que el devenir siempre se produce en alianza con otros, en alianza con otras cosas, ¿no? Nosotros, bueno, en la creación siempre estamos pensando el contacto o la relación con un compañero de escena, con una compañera, pero también siempre estamos generando alianzas con imágenes, ideas, conceptos, objetos. A mí, los últimos años me ha interesado mucho trabajar con objetos, por ejemplo. Una de mis últimas creaciones, no la última, pero una de las últimas sí en donde yo actúo, trabajo, por ejemplo, con una tijera de podar, con un objeto, ¿no? Bueno, un objeto contundente, que tiene mucha información sensible, como el metal, el filo, ¿no? De la lámina, esa capacidad de cortar que tiene la tijera, esa dimensión, porque es una tijera de podar, no es una pequeña tijera de coser o de cortar papel, ¿no? Sino una tijera de podar. Y a mí me interesa mucho trabajar en una relación horizontal, digamos, con el elemento o con el objeto. Es decir, no ponerlo al objeto ahí como algo utilitario del que uno se puede servir, ¿no? Para hacerle cosas o para producir acciones, sino ponerse en un lugar de horizontalidad con el objeto, casi como darle el lugar de sujeto a ese objeto y ver qué empieza a pasar en ese vínculo. Es decir, qué empieza a suceder en el plano intensivo, ¿no? De esa relación y que a mí me va transformando como cuerpo o me va haciendo extraer una actuación o una danza a partir de ese vínculo. La verdad que es una exploración inagotable, que nunca se termina. eh, y por supuesto que es muy interesante y todo el tiempo lo hacemos, que es pensar nuestros vínculos con los otros, con las otras personas, con nuestros compañeros de creación, con nuestros compañeros de escena. Eh, Hay algo muy importante para poder introducirse a ese plano de la intensidad que circula, ¿no? En un vínculo, eso que está circulando como intensidad al interior de un vínculo, que es precisamente deshacer esas fijaciones, o tratar, uno siempre está en el intento, en el tratar de deshacer ciertas fijaciones en el cuerpo al momento de exponernos, de mostrarnos, de darnos a un otro. Eh, Considero que es muy importante también pensar nuestro trabajo como un acto de exposición. Lo que nosotros hacemos al momento de actuar es exponernos. Por un lado, exponernos al sentir del otro, del espectador, que yo no solo lo dejaría en el lugar de la mirada, es decir, no solo nos exponemos a la mirada del otro, también a la escucha, a través de todos nuestros sonidos, ¿no? No solo la palabra, sino los gruñidos, los quejidos, los soplidos,
toda la materialidad sonora del cuerpo, pero también nos damos al sentir del otro, nos damos a la percepción del otro, y damos a sentir nuestros estados, o cómo nosotros habitamos ese mundo intensivo que circula al interior del cuerpo, pero que también circula en nuestras relaciones con el entorno, con las cosas, con ese entorno en el que estamos sumergidos. Eso me parece muy importante. Y para ello hay que hacer un trabajo de deshacer estructuras, deshacer modos de comportamiento, formas que han quedado muy fijas en nuestras subjetividades y por ende en nuestros cuerpos, en nuestras corporalidades. Ese es un trabajo de investigación constante que no tiene fin, que a mi entender nos seguirá durante toda nuestra carrera artística. No es que uno llega finalmente a decir, bueno, ahí me deconstruí, por ejemplo, ¿no? Ahora que está también, se utiliza mucho a través de las ciencias sociales, el feminismo, la palabra de construcción, el concepto de construir. Digo, no es que uno dice, ahí está, me desarmé para volver a componer, ¿no? Extrayendo una diferencia de sí mismo o una diferencia de esas estructuras que han quedado fijas en mí mismo, sino que el devenir precisamente, y así lo plantea Deleuze, este filósofo, es un camino constante de exploración que nunca llega a un resultado final, ¿no? Sino que se va dando, va como materializándose en mojones, en donde de golpe puedo reconstruir algo para volver a desarmar y seguir explorando, y volver a componer algo que luego necesitará ser desarmado para volver a componer, ¿no? Creo que eso estos conceptos son esenciales y se internan al interior de numerosas prácticas, digamos, no quedan solo en el lugar del concepto, de la reflexión, sino que están muy presentes en general en prácticas contemporáneas del cuerpo. Yo creo, no sé cuánto tiempo me queda. La verdad que no vi cuántos minutos hace que estoy hablando. Ya estamos más o menos, si querés ir cerrando. Bueno, entonces algo que a mí me interesa mucho trabajar, que aplico en las clases, por influencias de prácticas que he hecho en el pasado, como el sistema de Fedora Verasturi, la danza Butó, el dan teatro, experiencias de la antropología teatral, pero de la experiencia del teatro y la danza misma, ¿no? Es pensar el cuerpo como una composición de pliegues y tensiones, ¿no? Los pliegues son desde las articulaciones más profundas en el cuerpo y todas las articulaciones, ¿no?, que nos conforman, muy importantes a través de la práctica del sistema de Fedora Verasturi, las articulaciones de la mano, porque en la mano está representado todo el cuerpo, allí están las articulaciones de todo el cuerpo en resonancia, nuestras manos son muy importantes. Y un trabajo que deviene de ahí, que me ha resultado muy provechoso, es decir, bueno, acallemos, silenciemos el cuerpo, tratemos de suspender un poco esa necesidad de recurrir a esas expresiones que han quedado tan fijas en nosotros y en nuestros modos de presentarnos en escena, sino silenciar, descomponer, deshacer, desarmar, y a partir de allí empezar a abrir espacialidad en los pliegues, espaciar el cuerpo,
¿no? Empezar a sentir los espacios del cuerpo. Y a partir de empezar a sentir la espacialidad del cuerpo y los espacios del cuerpo, también empezar a comprender y a sentir cuáles son las intensidades que comienzan a circular a partir de poner en movimiento o en apertura esos pliegues. Es un trabajo muy sutil, de mucha atención hacia el propio cuerpo, hacia la mismidad, hacia uno mismo, pero que también dispone o requiere de una disposición abierta al espacio, al entorno. Es decir, así como yo intento espaciar los pliegues de mi cuerpo, también intento, diríamos, el trabajo intentaría comprender los pliegues del espacio o los pliegues entre mi cuerpo y las cosas con las que me vinculo en el espacio, ¿no? También pensadas como pliegues. Y a partir de espaciar esas relaciones, de darle espacio a esas relaciones, de escuchar esos vínculos que pueden ser intracorpóreos como extracorpóreos, no se excluyen unos a otros, sino que componen una misma interioridad que es la de la escena, pero sí podemos identificar que a veces son más intracorpóreos, es decir, van más hacia adentro del cuerpo y otras veces están más atentos a la afuera, pero lo ideal es poder estar afuera y adentro, digamos, como una relación, ¿no? Pensando la piel como una zona de pasaje entre el interior del cuerpo y el exterior. A partir de allí, de ponerme a la escucha de esos espacios, espaciar el cuerpo, ponerme a la escucha de lo que, de esos vínculos que se van generando en el espaciamiento, también ponerme a la escucha de las intensidades que se mueven, las intensidades que empiezan a circular entre las cosas, entre yo y las cosas, entre las cosas y yo, entre los otros y yo, entre los espectadores y yo, ¿no? Como artista. Entonces, nada, creo que entonces cerrar con esta idea inicial, bueno, creo que dije a lo mejor demasiadas cosas, todas juntas, pero que nosotros somos cuerpos que habitan. Antes de pensar el movimiento, necesitamos pensar cuál es el modo en que estamos habitando el espacio, y cómo los movimientos empiezan a surgir, ¿no? O empiezan a generarse y los sentidos también comienzan a emerger a partir de la comprensión íntima, atenta, desprejuiciada, ¿no? De lo que empieza a suceder en los vínculos escénicos. Bueno, gracias. Muy interesante. Bueno, habíamos pensado en exposiciones de más o menos 15 minutos, por eso Mar se preguntaba del tiempo, y después, si quieren, también los expositores aportar algo a partir de lo que escucharon de los otros, y después sí abrir a una especie de 10 preguntas o intervenciones del resto de los casi 100 que hoy estamos en este ciberespacio, ¿sí? Para organizar un poquito el tiempo. Gracias, Marcelo. Nada. No sé si quién quiere seguir, si Maika o Rafael. Tomen la palabra, cualquiera de los dos. La tomo. Bueno, gracias por la invitación, por supuesto. Voy a recurrir a los agradecimientos, pero para mí es un placer siempre seguir llegando a esta casa y llegar ahora de esta manera. Para mí es un trozo fundante en toda mi trayectoria. Entré a esta escuela muy chiquitita, con 10 años, y a partir de ahí me fui del país para irme. Si no, hubiera seguido estudiando. y entonces, bueno, como soy una persona de acción, no me veía, cuando leía las preguntas,
me sentí todo el tiempo invitada a mover el cuerpo y no a hablar. Entonces voy a proponer una experiencia, con lo cual, si están de acuerdo, pueden no, no estar compartiendo la cámara. Cualquiera de las personas que tenga la necesidad de poner la cámara enfocando hacia otro lugar que no sea su cuerpo es bienvenida. No tengo manera de seguir, solamente veo a unas 9 personas, entre ellas estoy yo, lamentablemente, así que no tengo mucho parangón para poder seguir el movimiento de nadie. Así que nos lo vamos a tomar como un juego de libertad y que cada persona decida cómo quiere compartir esta experiencia. Así que te voy a pedir que cierres los ojos, por favor, un momento. Quizás si llevas gafas, te puedes permitir no tenerlas por un rato. Y con los ojos cerrados vas a permanecer unos instantes. Dejar que descanse el párpado. Quizá observar dónde se está manifestando tu respiración ahora. Y cuando consideres, vas a abrir los ojos, una endija de luz en los ojos que vaya permitiendo ingresar la luz, distinguir la sombra, recorrer, ir a mirar, dejar que los ojos resigan el espacio y quizás puedas notar que la cabeza mueve, a veces acompasa, a veces acompaña, a veces conflictúa el deseo del ojo. Quizá la cabeza decide detenerse y los ojos pueden continuar su trayectoria y también lo contrario. Un movimiento de la cabeza, una decisión de mover de la cabeza, cambia la perspectiva de tus ojos. Y en este movimiento de pasearte por el entorno, agenciándote de este entorno, vas a permitir, te voy a proponer que permitas ingresar en este espacio a una mano. Tu mano derecha, tu mano izquierda, la mano que quieras, que ingrese y rompa en el espacio y comience a acercarse a la cabeza, a alejarse, a jugar con esta dimensión, con esta distancia, a recogerse, a hacerse puño, desplegarse, expandirse entre los dedos, buscar movimientos en el espacio, con el espacio, para el espacio, mover
el aire, arrugar los dedos, las pulpas de tus dedos. Quizá el ojo tiene una curiosidad por los pliegues, por las arrugas, por los surcos, por los diseños que compone la mano. Y vas a ir acercando, por favor, la mano muy próxima al rostro, a 1 centímetro del rostro. Y mover por toda la geografía del rostro, bien próxima. ¿Cuánto camino puede recorrer? ¿Quiénes viajan? ¿Quién propone el dedo, la palma? Un dedo, todos los dedos. ¿Cómo está siendo para ti recorrer? ¿Y hay acuerdo entre el rostro y la mano? ¿Quién te mueve? Y vas a llegar a hacer un contacto carnal. Y a deambular por cada rincón, por cada suburbio del rostro. Quizás atraes aromas, quizá la mano quiere hurgar en la boca quiere hurgar el dedo. Cerca del oído, alrededor de la oreja, en la nariz. Toda la geografía, los relieves. ¿Quién toca a quién? El rostro a la mano al rostro. ¿Quién desea el contacto? ¿A qué sabe el dedo? La temperatura de la boca, la humedad. Los fluidos del ojo. Y cuando sea suficiente, para vos, vas a ir
reduciendo una ampliación, una distancia. Dejar paso a otra experiencia. Y vas a separar la mano y posarla donde ella quiera. Y si te apetece, puedes escribir en tus apuntes, recoger parte de lo que sucedió. Guardar el registro escrito de tu experiencia. Si es posible.
voy a retomar la palabra. Sé que lo que puedo ver es que hay gente que sigue escribiendo. Realmente prefiero que recojan lo vivido y no que escuchen, pero sí que quiero compartir que cuando pensaba en cómo enlazar estas cuestiones que planteaban en la invitación, me aparecían varias de las cuestiones que compartió Marcelo, ¿no? La relación del vínculo, para mí parte del trabajo de ecología corporal, que es este lenguaje sobre el que vengo trabajando desde hace unos 10 años y que piensa el cuerpo, invita a pensar el cuerpo como un hábitat, como una casa y como una comunidad, ¿no? Entonces hay algo para mí que es interesante en la relación con los vínculos, en vivir la experiencia más primal, ¿no? El primer contacto del bebé con el mundo es los ojos y el primer descubrimiento que hace de sí es la mano, y la vive como una experiencia completamente enajenante, ¿no? Una mano que ingresa a un mundo que no le pertenece, y en esta no pertenencia justamente va haciendo a través de la curiosidad, el juego y la sensación un lugar de agenciamiento, ¿no? Creo que esto mismo se puede trasladar al aspecto comunitario, y esta es un poco la intención para mí, ojalá, del arte, y en momentos tan desafortunados como los que estamos transitando, ¿no? Eh, entonces, bueno, como hay mucho de mi práctica que tiene que ver con la docencia, con una docencia muy artesanal, muy experiencial, viviendo permanentemente una cuestión que, bueno, ahora creo que estamos todos en este tema, ¿no? Es como aprendiendo de nuevo a dar clase, cuando ya no sabíamos si lo que hacíamos estaba muy bien, y entonces, bueno, me parece que volver a convocarnos a nosotros, yo pensaba, bueno, el instituto está trabajando para crear docentes, ¿no? Y parte de esta formación es esto, tomar estas herramientas nuevas, estos dispositivos que no son tan precarios, a pesar de lo que nos venden de la gran evolución tecnológica, para nosotros son una gran precariedad, ¿no? Creo que en esto podemos conciliar todos. Entonces, en esta cuestión me parecía que volver a tomar el cuerpo como un hábitat, como decía Marcelo, no tomar hacerse de esto una habitación propia, un lugar de búsqueda también, ¿no? Un lugar de búsqueda, un lugar de encuentro y un lugar sobre todo que para mí enlaza deseo y memoria. Esto es algo que creo que no podemos perder de vista de ninguna manera cuando estamos exponiéndonos en la docencia sobre todo, porque algo de eso en el arte transita, ¿no? Está invitado como una exploración, pero muchas veces en la docencia queda exento. Entonces, bueno, esta era un poco la propuesta. Y le paso la palabra a Rafael. Gracias, de nuevo. Gracias, Maika. Hermosa propuesta, quedamos todas. Rafael, cuando quieras. Bueno, buenos días en principio a todos y a todas. Difícil tomar la palabra luego de esta experiencia que nos propuso Maika. Gracias. Sí, de verdad, Maika, gracias. Siguiendo este punto, considero que por lo menos para mí es fundamental en términos de gesto, agradecerle en principio a Marcelo, a Alicia, a Fabiana, a Griselda, que también está hoy acá. No alcanzo a verlo a Pablo Ruiz Díaz, pero también quisiera que le extienda mi agradecimiento por la invitación y por haber contribuido a esto que Griselda llamaba el armado de un nuevo edificio. También quisiera, por supuesto, en este tren, en esta vía,
extender mi agradecimiento a todos quienes desempeñan funciones docentes en el Instituto Isabel Taboga. Vi que también estaba Patricia Guisoli, vi que había entrado, también la vi a Analía Rodríguez, que son docentes con quienes he trabajado en este tiempo y a los que quisiera agradecerles tanto la invitación, ¿sí?, pero más fundamentalmente a aquello que hace posible esta actividad y esta invitación. Para mí este agradecimiento, sinceramente, no se reduce a una cuestión de formalidades. Implica el reconocimiento a un trabajo, ¿sí?, a un esfuerzo arduo y a un tiempo dedicado a algo que está más allá del sostenimiento de actividades o a un acompañamiento que hoy se ha dado en llamar, por lo menos en nuestras coordenadas, un acompañamiento pedagógico, ¿sí? Me parece que son cuestiones que quizás en algún momento podremos interrogar, podremos interpelar cuando las aguas hayan bajado y llegue el momento. O sea que para mí este reconocimiento tiene que estar orientado y está orientado a algo que no podría decir en otros términos que no sean los efectos de apuestas éticas, ¿sí?, apuntaladas en posicionamientos singulares, sin dudas, y orientadas a una política de trabajo. Hace tiempo que con Marcelo, con Alicia, con Patricia en su momento, con Analía en su momento también, con Griselda, con Sebastián Ripari, con Aminé, con Norma, que sostenemos un trabajo, una transferencia orientada por una política de trabajo, para decirlo con mayor precisión, que excede con mucho al terreno de los acuerdos institucionales e interinstitucionales, y que entiendo que está en línea con lo que comentaba Griselda hoy temprano, esto de constituir un edificio más allá de los ladrillos, un edificio que implica trabajo, que implica relación, que implica vínculo, que implica apuestas, y sin dudas implica corporalidades. Entiendo que la invitación se encuentra en estas coordenadas. Esta aclaración me resultó necesaria, y me resultó necesario hacerlo público, sin dudas, para ordenar algunas ideas, para intentar ordenar algunas ideas que quisiera plantear hoy, en este encuentro, dejando en suspenso las razones que me llevan a proponer este significante, ¿sí?, encuentro. También considero que es necesario una precisión, porque aquello que yo pueda decir hoy, aquello que pueda enunciar, es en funcionamiento en funcionamiento también y en función de un posicionamiento discursivo y epistemológico, por ende político, que me encontró antes de que yo lo encontrara, que me encontró antes de que lo pudiera enunciar, y que tal como se planteó en la presentación, en el video, y luego comentaba Marcelo, me dedico al psicoanálisis, y es en estas coordenadas en las que voy a intentar ordenar algunas de las ideas que estaba intentando referir, sin descuidar, esto me parece muy importante, la suerte de exterioridad que puede constituir sostener un decir en términos que tal vez suenen recortados y hasta extranjeros en este edificio, en este instituto y en estas corporalidades. Ciertamente, y lo tengo que decir, en esto también se juegan mis suposiciones y se probarán en la conversación que podremos sostener. Lejos de una comunicación lograda, o de alguna transmisión íntegra, o de alguna ilusión de entendimiento, voy a apostar a las resonancias que puedan ocurrir, a los acontecimientos que puedan tener lugar, acontecimientos de cuerpo, acontecimientos de pensamiento, acontecimientos de afecto, y por supuesto a las ocurrencias que puedan ocurrir. La convocatoria nos había propuesto 2 preguntas y un enunciado. ¿Qué se mueve cuando nos movemos? ¿Qué es estar presente? Contacto, contacto. Honestamente tengo que reconocer que no me encuentro en condiciones de producir una respuesta a ninguno de estos 3, mucho menos si esta respuesta tendría que tener algún carácter terminante o determinante. Por eso para mí es un primer movimiento de desprendimiento, apartarme de esta ilusión, apartarme quizás de esta exigencia que se me presentó, para intentar situar las ideas que voy a disponer a la conversación para los intercambios. En este sentido, de tratar de ser lo más breve posible, porque me interesa más los intercambios que la exposición. En todo caso, luego, si resultan necesarias algunas precisiones, algunas aclaraciones, tendrán su lugar, pero me interesa más la conversación, precisamente a propósito de esta extranjeridad que supongo y que propongo. Sí, de lo que no me voy a desentender
a pesar de que lo pensé en varias oportunidades cuando recibí la propuesta en un mensaje de Marcelo, pero considero que no corresponde que me desentienda de la primera idea que se me ocurrió cuando escuché esa propuesta. Y fue una idea que corre a cuenta de una interpretación, sin dudas, sostenida en una suerte de captura imaginaria que me ocurrió y de la cual me costó mucho tomar distancia, a punto que estuve hasta hoy temprano pensando en si lo iba a decir públicamente o no. Sin duda fue una idea que me inquietó y tenía la forma de una pregunta. Y la pregunta era la siguiente: ¿por qué esa preeminencia de lo físico? El movimiento, el qué del movimiento, la presencia, el qué de la presencia, el qué del estar, el contacto, el tacto, el con. Se me presentaba con una preeminencia, con una presencia, vale la redundancia, inquietante en torno a lo físico. Sin duda ahí se han jugado una suerte de fantasmagorías que no podría nombrar como mías, porque entiendo que provienen de otro lugar, y que ese otro lugar es el lugar en el que inexorablemente cada una y cada uno nos vamos constituyendo. Refiero a ese lugar radicalmente otro, particularmente otro, invariablemente otro, que nos antecede, que nos precede, que sin dudas nos sobrevivirá, que hemos dado en llamar la cultura y el lenguaje. La cultura que habitamos, por lo menos en una lectura que estoy intentando recorrer en profundidad, esta cultura que habitamos lleva las marcas de una tradición eurocentrista, pretendidamente racional y pretendidamente científica. Y entre esas marcas podría contar justamente la preeminencia de lo físico casi a modo de requisito ineludible, a modo de requisito inexorable. Toda una serie de operaciones discursivas se orquestan, se montan, se enredan, se despliegan en torno a eso. Y una suerte de elogio vino a quedar interpelado por las coordenadas de la actualidad, en función de las cuales nos encontramos con restricciones no menores que requirieron y que requieren de ciertos movimientos a los cuales posiblemente no les hubiésemos dado lugar hasta hace poco tiempo. Las variaciones con las cuales tropezamos, con las cuales tuvimos y tenemos aún que arreglárnosla, también nos presentaron oportunidades. Y con este señalamiento no me refiero únicamente a esa mentada vinculación entre la noción de crisis y la oportunidad de cambio y de transformación, sino que apunto o intento apuntar, para decirlo con mayor precisión, a que tropezamos con circunstancias de las cuales podemos hacer ocasión. Pero para que esto sea posible, para que de las circunstancias podamos hacer ocasión, entiendo que resulta necesaria una cierta disposición. Un cierto orden de disposición que hace un modo de presencia, a un modo de estar presente. En torno a ello, y quizás luego lo podremos conversar, me parece que es necesario situar que la presencia inscribe efectos más allá y más acá de la presencia física, aun cuando las metáforas que empleo implican cierto orden ilusorio de lo imaginario del lugar, allá y acá, ¿no? Para sostener este enunciado, esta suerte de más allá y de más acá de los efectos de la presencia física, sin dudas no necesitamos ni a la pandemia, ni a la cuarentena, ni a las restricciones, ni a las modalidades del aislamiento. Sin ir más lejos, se me ocurría pensar en quien haya escrito o recibido una carta de amor. Y digo una carta de amor mucho más allá, y tratando de desentenderme de esa suerte de ilusión romántica, idealista, esa imagen del enamorado, la enamorada, con la tinta y el papel, con una tenue luz produciendo una carta. Una carta la entiendo como una letra, como una escritura incluso en tinta sobre el cuerpo, como una escritura en trazos digitales a través de dispositivos, a través de aplicaciones, un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, una letra, una canción. A esto me refiero con una carta de amor. Y quien la haya escrito, y quien la haya recibido, no puede no saber que hay presencias que están más allá y más acá de la presencia física. Quien haya recibido o escrito una carta de amor, sabe que no es necesario un roce físico para que se produzca un efecto. No es necesario un contacto físico para que se produzca una caricia, para que se erice la piel, para temblar. Las palabras tienen una materialidad que solemos olvidar. Tal vez un poco hipnotizados, un poco obnubilados por la idea de que el lenguaje, hecho de palabras, sirve para comunicar, cuando en realidad tal vez nos servimos del lenguaje
hecho de palabras para otras cosas, antes que la comunicación. Estamos tejidos, tejidas, tejides, estamos hechos, hechas, heches, compuestos de palabras, de silencios, de enunciados pronunciados, de enunciados callados, enunciados vociferados, enunciados vomitados. Toda nuestra historia, la de cada una, la de cada uno se trama, se tensa, se trenza en una novela familiar donde reinan, más que palabras y silencios que dicen, restos de eso visto y de eso oído. Entonces las palabras nos tocan, nos conmueven, nos mueven. Es difícil permanecer indiferente, permanecer en una indiferencia radical ante una palabra, ante una frase, ante un trozo de palabra, que no sea una palabra completa, ante un sonido. Insisto, las palabras nos tocan y producen efectos. A algunos de esos efectos podemos llamarlos afectos, cuya marca tal vez consista en la impotencia de las palabras para capturarlos. Tal vez este sea otro punto que podamos retomar. Planteo simplemente la hipótesis. El afecto es un efecto del significante, que se caracteriza tal vez por la imposibilidad de la captura. Ahora, no fue necesario Freud para descubrir ese efecto de las palabras, sus afectos y su potencia. Se supo mucho antes y se hizo mucho antes de Freud. Pero sí fue necesario Freud para que algo de eso encuentre otro marco, más allá de la catarsis y más allá de la sugestión. A partir de Freud, de la obra que elaboró, del trabajo que efectuó No Sin Costos, de la interlocución que apuntaló con otros, de la apuesta que sostuvo a partir del descubrimiento de lo inconsciente y de la invención de un deseo inédito, resultó posible situar, y más aún, cernir la materialidad de las palabras, pero a condición de incorporar una distancia necesaria con respecto a los sentidos consagrados por los diccionarios que están interesados más en inventariar que en producir significados. Y esa disociación entre el significante y el significado no articula ni se orienta, por lo menos no está en mis intereses, hacia una crítica a la lingüística o a las ciencias de la comunicación. Tampoco se orienta a un elogio de la hermenéutica o de la plurireferencialidad o del multiculturalismo. Entiendo que ahí se juega un posicionamiento premoderno, sostenido por Freud, y que se torna indiscutiblemente tangible en el concepto de pulsión. Este concepto, que no es un concepto porque no responde a la lógica y a las exigencias de la epistemología de la ciencia eurocentrista, escribe para Freud una trabazón entre lo anímico y lo somático, a condición de hacer caer por tierra cualquier pretendido instinto y cualquier pretendida naturalidad. La pulsión freudiana no responde a la lógica de la necesidad. Más allá de la cancelación del estímulo, exige otra cosa. La pulsión en este sentido no es genética. No se encuentra inscrita ni programada en los genes. La pulsión, podríamos decir, es el efecto del choque entre el organismo del cachorro humano, la cría humana cuyo nacimiento reviste el carácter de una prematuración, con el lenguaje y la cultura, que no solo ya estaban allí antes del nacimiento, como decíamos antes, nos antecede, nos precede y nos sobrevivirá, sino que se encuentran encarnados lenguaje y cultura, incorporados en quienes reciben a la cría. Ese estado de inermidad primaria, Freud lo llamó desvalimiento, y lo enlazó con el auxilio ajeno, como requisito ineludible para la supervivencia. La cuestión que acá se juega es que con el auxilio ajeno se producen agregados. De ningún modo el auxilio ajeno se reduce a proporcionar alimento, abrigo e higiene. Se juega ahí sin dudas el amor, la ternura, las fantasías, los sueños, los ideales, pero también se juega ahí el odio, el cansancio, el agotamiento, el abatimiento, la impotencia, el no saber qué hacer y el requisito de acallar todo esto para que solo quede dicho y expresado de modo explícito, vale la redundancia, el amor y la ternura. Ideal de la cultura que nos marca, sin dudas, que marca la crianza, pero marca también el modo en que algo más pasa en esa recepción de la cría humana. En el auxilio ajeno, como nombre de los cuidados primarios necesarios para la vida, tiene lugar algo más, decíamos. Ahí
se materializan las novelas de quienes encarnan el auxilio ajeno. Las novelas que decíamos recientemente, ¿no? Hechas de retazos de lo visto y de lo oído, de lo dicho, de lo callado, de lo gritado, de lo vociferado, de lo retenido, de lo silenciado. Y eso produce marcas. A través de ese auxilio ajeno, necesario, ineludible, que permite la supervivencia, se filtran, se infiltran, se incorporan, antes que palabras, trazos, huellas, marcas, surcos, recorridos hechos, sin dudas, de toques, de roces, de caricias, también de temperaturas, de aromas, de entonaciones, fundamentalmente de mirada y de voz. Aquello que hace de un organismo un cuerpo erógeno, marcado por la pulsión, habitado por un real indecible, es aquello que un psicoanalista francés, bastante controversial, llamado Jacques Lacan, llamó la lengua, escribiéndolo en una sola palabra, la lengua. Se trata de un concepto oscuro e intrincado en la historia del movimiento analítico que este psicoanalista francés propuso en 1973, terminando un seminario anual al cual él tituló Aún. En la oralidad del vocablo francés, traducible como aún, por homofonía puede referir a un equívoco que permitiría también traducir en cuerpo. Mi francés es muy malo, la acentuación es malísima, me perdonarán quienes hablan francés, pero se trata de la palabra encore. Y en este seminario, lo que estuvo en juego fue un interrogante sostenido y orientado hacia aquello que hace cuerpo, aquello que hace cuerpo. Y no resulta casual el rodeo por la homofonía, por el sonido, por la oralidad, por el equívoco, por mi mala pronunciación, porque justamente hay algo que solo la redacción permite situar, que solo la traducción permite situar, y que el sonido, por la vía de la homofonía, produce otro efecto. La lengua todo junto recuerda al laleo, a la emisión de sonidos que los niños, las niñas, les niñes efectúan antes de las palabras consagradas en el lenguaje y asociadas a los significados. Esto se debe a que la lengua que Lacan propone, este psicoanalista francés, se distingue de las lenguas, se distingue de los idiomas, se distingue del lenguaje, de la estructura del lenguaje, de los efectos del lenguaje. Incluso se distingue del discurso y de su funcionamiento. Podríamos decir rápidamente que la lengua no es el discurso del otro. Y hago esta referencia porque una de las frases altisonantes y consagradas en la enseñanza de Lacan es que lo inconsciente es el discurso del otro. Bueno, la lengua no es el discurso del otro. Es, en todo caso, la canción del otro, la entonación, el tono, el ritmo, la consonancia. Aquello que produce una inscripción muy particular y que inscribe y funda un terreno inconquistable. Si me permiten, es un terreno insabible, que no resiste, pero permanece fuera de lo simbólico, fuera de lo imaginario, en trazos que no arman un sistema, no forman un sistema, sino que permanecen como multiplicidad de trazos uno que no se asocian, pero producen marcas imborrables que consuenan, que resuenan, que hacen resonancia. De así que 2 años después, en 1975, Lacan proponga un concepto en torno a la pulsión que me voy a permitir leer. Disculpen, pero me parece que no tiene desperdicio. Y Lacan dice en 1975, las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Para que resuene este decir, para que consuene, es preciso que el cuerpo sea sensible a ello. De hecho lo es. Es que el cuerpo tiene algunos orificios, entre los cuales el más importante es la oreja, porque no puede taponarse, clausurarse o cerrarse. Por esta vía responde en el cuerpo lo que es llamado la voz. Lo molesto, por cierto, es que no está solo la oreja, y que la mirada compite notablemente con ella. Entonces, eco en el cuerpo, hecho de que hay un decir que resuena, que consuena, un cuerpo sensible, un cuerpo agujereado con orificios, la voz y la mirada. Cuestiones que dan cuenta del rasgo premoderno de Freud y del gesto que Lacan intenta sostener
permitiendo discernir, entre otras cosas, que el movimiento no responde solamente al desplazamiento de los cuerpos en el espacio. Hay vibración, hay afectación, hay reducción de la indiferencia, podríamos decir. Hay reducción de aquello que permanece impasible, porque hay permeabilidad a las palabras y a los silencios, sin dudas. Pero más aún, a aquello que de la voz y de la mirada roza, toca, acaricia, lastima, hiere, mueve a través de una suerte de conmoción más allá de las buenas o malas intenciones declaradas o silenciadas. Algo de la voz, algo de la mirada, sacude, agita, hace temblar, hace tambalear, vibra. Algo de la voz y de la mirada, insisto, mueve, aún en cuerpo, a través de los dispositivos. Con esto, tal vez podamos cerrar y dar paso a la conversación. Compañeros, ¿algo para aportar? Qué nutrido, qué mesa que tenemos, ¿no? Alumnos, compañeras, amigas, qué mesa, qué posicionamientos totalmente diversos y a la vez que todos en algún punto se juntan. Bueno, no sé si quieren alguno, si los tres, agradecemos el tiempo de los tres disertantes. Yo les había dicho que íbamos a hacer 1 hora y media más o menos nomás. Para ir cerrando, si quieren comentar alguno de los disertantes de otras, de lo que escucharon, o pasamos directamente a alguna consulta de todos los 90 casi que estamos en el aula, si quieren hacerle una pregunta puntual. Bueno, empezamos con las preguntas, si quieren. A ver, no estoy viendo el chat, no sé si se anotaron por el chat. ¿Puedo preguntar algo? Sí, no sé quién habla. Germán. Germán, ¿te presentás? Ah, hola Germán, ¿cómo estás? Germán Moreno, acá de Santa Fe, digamos, de Galvez, estudiante de primer año. Y bueno, a Rafael me hizo mover mucho el tema de la palabra eco, porque trabajamos mucho con el tema del eco en el movimiento o en el estar, porque, o sea, en el eco que no, como que no está en el diccionario una palabra bien definida. O sea, nosotros utilizamos el eco como un movimiento y que esa imaginación del eco como que a medida que va el eco transcurriendo sobre un paisaje, al final del eco se transforma lo mismo que el paisaje, o sea, sale el eco de una manera, no sé si me comprenden o no, y que al final el eco, el movimiento o el eco se torna paisajes a la vez. No sé si me expliqué o no. ¿Puede ser? Si se puede playar un poquito más en el eco, el Rafael. Bueno, Alicia, Marcelo, respondo. Comenzamos a charlar. Posiblemente, Germán, no pueda responder al planteo, porque es difícil justamente abordar esta cuestión. La noción de eco, podríamos tomarla en términos de diccionario, sí, sin dudas, que nos llevaría nuevamente a la cuestión física de la repitencia del sonido, ¿no? En su movimiento que encuentra con algo que choca y que retorna. Me parece que quizás podríamos tomarla más por el lado de lo poético, por el lado de aquello que inaugura la noción de eco en términos de resonancia. De hacer resonar, y esto me parecía importante, no tanto una palabra, no tanto un silencio, sino el hecho de que hay decir, el hecho de que lo humano está tomado en que hay decires, como acto, no solo enunciación, decir con una potencia fundadora en términos también de eco que funda un cuerpo donde había un organismo. Y esa fundación, por lo menos en términos freudianos, la podríamos llamar pulsión. Que dibuja un cuerpo erógeno, un cuerpo que, sí, en una vía o en
una vertiente del discurso analítico lo podríamos pensar en términos patológicos, psicopatológicos, parece aburridísima y estéril esa vía. Podríamos pensarlo más bien en términos de aquello que el cuerpo siente. Por eso la cita nombraba la importancia de que el cuerpo sea sensible, y que lo es, porque ha sido tocado. Tocado no solo en un contacto efectivo físico, sino tocado por objetos que son la voz y que son la mirada. No quisiera acaparar demasiado, así que Perfecto, muchas por ahí gracias. podemos cerrar. Hola, no sé si se escucha bien. Mi nombre es Matilda, soy alumna de primero de contemporáneo del Instituto Isabel Taboga. Nada, simplemente no es ni una duda, es una apreciación que voy a hacer, que me surgió de la exposición de los tres, que realmente fue muy enriquecedora. Y con esto último que comentaba Rafael en relación a las sensaciones, en todo lo que escuchaba se me transmitían, o sea, estoy transpirada, tengo a su vez piel de gallina, estoy temblando, eh, así que nada, como eso, esa palabra justamente que llega por más allá del oído y eh, o sea, del significante y lo que sucede en lo que vos decías, Rafael, del lenguaje, también aludido a lo que plantea Lacan. Me gustaría mucho si en algún momento se puede compartir ese texto que vos leíste, que me interesó muchísimo. No sabría cómo buscarlo, pero bueno, nada, compartir eso, cómo lo vivencié en estos momentos, es como fue muy demasiado, nada, estoy temblando todavía, o sea que muy, muy fuerte. Muchísimas gracias, realmente muy enriquecedor. Puedo compartir la cita, es de una clase de uno de los seminarios que dictó este autor francés, Jacques Lacan, titulado El Symptôme. Podés conseguir el libro, suerte con la lectura. Si no, puedo enviarles la cita a Marcelo, a Fabiana, a Alicia. Hola, ¿puedo yo? Permiso. Eh, Soy Evangelina de Reconquista, soy profe con Florencia y con Renzo en el Instituto de Artes y soy recibida de Isabel Taboga. Feliz de pertenecer a esa institución, también como Matu. Estoy con la piel de gallina porque creo que los tres, ahí lo puse en el chat, son una trilogía interesantísima. Porque Maika y Marcelo nos llevaron a lo conocido y, y vos, Rafaeles, perdón, primero me sentí como mareada, después venir de toda la corporalidad así de Maika y ¡ay, qué lindo, qué relajación! A las palabras fue como un sacudón, mucha presencia, mucha presencialidad. Y creo que así pasar por las tres experiencias, más allá de que hayan sido escuchadas, creo que hay una gran fuerza en lo que dijiste cuando hablaste de las palabras, del significado. Anoté el porqué de lo físico y la materialidad de las palabras. Esas cosas que dijiste me quedaron muy, muy presentes, así como cuando hablaba Maika de la pulpa de los dedos. Eh, Cómo ciertas palabras te llevan a esto, a encontrar la presencia del propio cuerpo, que a veces está tan ausente en esta presencialidad nuestra, digamos. Y cómo me quedé pensando mucho en esto de la virtualidad nos llevó a un reencuentro con el cuerpo y con la presencia.
es muy raro, no sé si se entiende lo que quiero decir, pero festejo este encuentro y este volver, un segundo, y este volver a pensarnos el cuerpo y a pensar la presencia y el estar en todos lados desde esta virtualidad. Gracias. Hola, 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 hola. sí, Natalie, ¿Se me te escucha? escuchamos. ¿Qué tal? Yo soy Natalie, de primer año de Isabel Taboga, de expresión y folclore. Em, a mí me resonó mucho lo que dijeron cada uno, tanto Maika, la experiencia que nos hizo realizar Maika fue muy enriquecedora, muy linda, y me quedó resonando y obviamente un montón de preguntas que creo que van a venir bien, todas estas preguntas que se vienen a la cabeza, ¿no? Al cuerpo. Eh, esta cuestión del bebé cuando nace, que dijo ella, que lo primero son los ojos y el tocar. Y se me viene esta relación de lo que venía hablando Rafael, de que del tono de voz, de la voz, de los ojos, como que se me entrecruzan esas dos ideas ahí un montón, y también lo que se decía al principio de la relación con el otro, de la relación con la voz. Me resuena mucho el tema de la voz y los ojos. Ahora como que lo pienso, como que el estar presente, como el estar, el no estar, no sé si es tanto lo físico, el cuerpo, sino la presencia. Nada, quería decir eso, no era una pregunta, sino una apreciación de lo que fueron diciendo y todo lo que me resonó internamente y exteriormente también. Y bueno, y la importancia también de las palabras, del lenguaje, de cuánto puede generar un tono de voz, una palabra, sobre todo pensarlas en este momento de virtualidad. Me pareció muy enriquecedor. Bueno, muchas gracias, no sé si le dejo la palabra a alguien más. Hola, yo quisiera compartir de la propia experiencia. Primero, todo el tiempo me pregunto, pareciera que en esta conversación los tres se pusieron de acuerdo para llevarnos en este paseo absolutamente sensible. Creo que es mérito de les organizadores y los ejes que pusieron. Ahí nos fueron dejando bien adobaditos, bien sensibles, desde Marcelo Comandú, que menciona, bueno, al trabajo de energía de Fedora Verasturi, que trabaja en esta, y me quedé con lo de Marcelo Comandú pensando en esto de la exposición. Bailarines y actores estamos siempre entrenados a esto del comportamiento en la escena, a esto de, de, de cómo es esta organicidad, de cómo es esta presencia, y nos pasamos la vida entera en esta relación con el público y en este ampliar esta relación con el público y en esta presencia escénica. Y la nombramos de todas maneras y la entrenamos de todos lados. Presencia en la voz, presencia en lo corporal y en la energía. Pero bueno, ahora es la reticencia que hemos tenido, hablo desde el lugar del instituto, a la presencia virtual, pasar de cambiar el chip y decir presencia, no, pero sí que estamos presentes, porque si cuando abrís un chat y ves que están tus estudiantes ahí, te late el corazón porque no lo podés creer, ni siquiera hablo de pantalla, hablo del chat, y te late el corazón el primer día que los ves y que te escriben, y vos decís, ¡ay, están ahí! Así casi como un acto mágico, cuando las clases, uno se expone en las clases y se expone en los escenarios, pero acá esto es otro universo. Entonces a mí me interesó mucho lo que Marcelo todo el tiempo
fue llevando, Comandú, no Marcelo Díaz, Comandú, nuestro Marcelo Comandú nos fue llevando a este habitar. Me interesó muchísimo. Después, bueno, hago como un reconto de lo que me pasó a mí. Maika también nos lleva a este habitar en la relación mano, tacto, pliegue, que también habíamos visto de Marcelo. Ya estaba en la palabra pliegue, ya estaba el pliegue del espacio, ya estaba, viste, metida. Y Maika nos mete en los pliegues de la mano cara, que es el espacio que podemos nosotros ahora, pero que nos atravesó y que tenemos la planta de los pies sacudiendo, que nos vibra y que nos hace respirar de otra manera. Para rematarlo con, con Rafael, que nos remató, bueno, a mí por lo menos veo que para todos, o sea, que nos fueron llevando en este paseo a la emoción y a resignificar esto de la exposición, esto del cobijo. Hablo de mi propia experiencia de la escritura, de la experiencia experiencia que tiró Maika, del cobijo, de que se me pone la piel. Si quieres, no lo pidieron, pero lo voy a compartir un poquitín. Es como que mi mano, la mano en mi cara fue un abrigo, la mano fue un abrigo para mi cara, y los ojos también se pusieron a descansar. Es tanta la fagocitar con los ojos y con la cara en estas pantallas, que bueno, se me pusieron a descansar. Y aparece el canto y las palabras nuevas, son palabras todas conocidas. Rafael, no inventaste ninguna palabra y sin embargo las inventaste, porque las dijiste en estos contextos, fueron palabras nuevas, fueron emociones nuevas, fueron, bueno, temblar, piel de gallina, temblar, emocionarnos. No tengo preguntas para hacer. La verdad, lo que vuelvo a la exposición, a la palabra, a la emoción, y vuelvo a la confianza como una confianza del auxilio, de la cría humana, y nos sentimos en el lugar docente como somos parte de esos auxiliadores a la cría humana. La verdad lo digo, le mandaba a Marcelo, sigamos auxiliando amorosamente. Se lo decía en un chat que vamos teniendo, como bueno, también en la horizontalidad, que se habló también mucho de la producción horizontal. Ah, no, eso era el chat de hace un rato con otra materia, perdón, en esa horizontalidad, pero también hay la responsabilidad, bueno, y también el orgullo de que primer año pueda estar compartiendo esto, así como un primor, nada más. Hola, si me permiten, yo quiero compartir como el bambalinas de esto, que no estuvo pensado, pero lo quiero traer a cuenta porque me fascina la potencia de lo imprevisto. Yo no conocía a Marcelo Comandú, propone mi compañera de cátedra, Norma, un texto de él en una de las comisiones de práctica 1. Cuando me encuentro con ese texto, automáticamente los comparto con Marcelo Tatú y con Alicia, porque vi ahí una articulación total con la propuesta que hacemos desde Fundamentos. Y a partir de ese, por supuesto lo estoy contando a nivel personal, ¿no? Yo ahí ubico, yo no lo hablo en términos de fijar, digo, algo ahí aconteció que fue disparando todo esto. Y eso por un lado. Por el otro, bueno, yo hice la experiencia que propuso Maika, no escribí, porque no tenía ganas, pero puedo sintetizar este encuentro como una canción. Lo que está pasando es una canción. Y por último, compartir ahora sí con Maika
me quedó resonando esto de que lo primero es la mirada, y yo cuando te escuché decir eso, pensé, ¿por qué la mirada? Es el tacto. Pensando incluso en la vida intrauterina, ahora puedo seguir pensando, perdón Rafa, si lo estoy poniendo todo en términos muy físicos, pero también ahí hay un universo que se va habitando, lleno de aromas, sensaciones. Bueno, nada, no es una pregunta puntual, sino compartir esto que me apareció al escuchar ese enunciado. Toma un momento, quizás los ojos toquen, pero si un bebé nace sin ser cogido, simplemente nace, lo primero con lo que va a hacer contacto, su primer vínculo, la primera carta de amor, en palabras de Rafael, me robo esto, es la mirada, son los ojos. Y si cuidamos eso, quizás nos nacen menos Trump. Creo que tenemos que cerrar, ¿verdad? Pues son 12:15. Yo solamente quería decir que me quedo con la buenísima sensación, después de haber hecho un esfuerzo grande con las profes para poder encontrar estos 3 disparadores, con la hermosa sensación de que ninguno lo respondió. Muchas gracias por no haberlo respondido. Muchas gracias, porque nosotros le dijimos a ese estudiante, bueno, para ayudarlos con esto, que no es un cuestionario, va a haber tres invitados que van a... Gracias por no haber respondido, gracias por haber hecho más preguntas, por habernos dejado así contra las sillas, contra nosotros mismos, contra ese lugar que sigue generando preguntas, en ese lugar, no contra, en ese lugar que sigue generando preguntas, Marce, y eso. Eso de que no respondieron es únicamente factible bajo la lógica del diccionario. Por eso lo digo. Por eso lo digo. Gracias por no haber respondido en los términos de pregunta-respuesta, ¿no? De los cuestionarios. Bueno, ¿cómo nos vamos? De a poquito, vámonos de a poquito, o todos juntos. Quedamos todos muy sensibles. Muchas gracias a estos 3 grandes referentes que estas cuestiones de la virtualidad y de este presente, que tampoco se conocen, ni hablamos antes, ni hicimos reunión antes, no, le dimos, en realidad la propuesta era que cada uno se explayara desde su experiencia y qué resonaba los 3 ejes que estamos trabajando, la verdad que muy, muy nutritivo. Obviamente, como dijeron muchos, nos quedamos con más preguntas que respuestas, y eso es genial, eso es aprendizaje. Así que bueno, ¿alguien más quiere despedirse, decir algo más? En breve, apenas el Google nos mande el registro, le ponemos unas plaquitas y lo colgamos a la página de YouTube de Taboga para que todo el mundo lo pueda tener, ver, escuchar, volver a compartir y demás, volver a pasar, no sé si por la experiencia, seguramente no va a ser por la experiencia, volver a ver el registro. Nunca se sabe, nunca se sabe. Por eso. A lo mejor hacemos después la experiencia con los 3 en la presencialidad el año que viene, sería un lujo. Cuarto congreso, claro. El cuarto congreso de danza, los 3 invitadísimos. Ariel Procaslio, ¿cómo le va, señor? También compañero de la casa y otro trabajador. Sin quererlo, tenemos también otro participante más muy, muy querido. Bueno, vamos a ir cerrando. Otra vez, muchas gracias Marcelo, muchas gracias Rafael, Maika, muy amorosos por brindarnos y compartir sus saberes, sus transitares, sus pensares y sobre todo su tiempo
que en estos momentos estamos todos tan ajetreados de virtualidad y amorosamente accedieron a esta propuesta para compartir con toda la comunidad, y después de nuestra comunidad se fueron agregando otras instituciones más, así que muy agradecidos, muy agradecidas, toda la cátedra, todo el instituto, y bueno, le haremos compartir el link si es que se quieren volver a escuchar, o escuchar el resto. Gracias. Alicia, Sí. Quisiera agradecerles a les estudiantes y a quienes también han participado hoy, más allá de su lugar como estudiantes o como aprendientes, porque inicié justamente agradeciéndoles a ustedes, al instituto, a los compañeros, a Maika y a Marcelo, pero la disposición también y el tiempo también de quienes estuvieron hoy escuchándonos y dispuestos a los intercambios, es para agradecer. Ha sido, por lo menos para mí, también del orden de una caricia. Así que gracias. Gracias, Rafael. Bueno, igualmente, ha sido un placer, gracias. Gracias por invitarme, me encantó escuchar acá a los compañeros, escuchar a las personas que después hablaron, conocer mucha gente conocido, parece, a través de este medio, ¿no? Que es un dilema, nos conocemos, no nos conocemos, estamos, no estamos, ¿no? Es un dilema con el que nos estamos enfrentando. ¿Qué pasa con esto de la virtualidad? ¿Estamos o no estamos? Casi como un ser o no ser. Somos, no somos, estamos, no estamos. ¿Cómo se nos aplanó el entorno en una pantalla LED? Sin embargo, podemos compartir igual. Eso es algo que estamos descubriendo. Y sí, los conozco un poco más, siento que he conocido personas, hermosas personas, interesantes, con las que me gustaría seguir compartiendo. Sí, tal cual. Y yo agrego también el dilema de encontrarse siempre en la experiencia de ponerse en el rol de transmitir, que es también un rol de recibir, ¿no? De todo lo que yo siento que recibí hoy. Y muchísimas gracias a Rafael y a Marcelo por todo lo que aprendí, por compartir, y también sentí, ¿no?, este misterio que nos convoca, que parecía bastante articulado, ¿no? Yo me sentí atraída por cada uno de los discursos. Así que bueno, muchísimas gracias, y gracias a todas las personas que pusieron su cuerpo y su tiempo acá para hacer que sea posible. Bien, nos despedimos. ¿Quieren abrir los micrófonos y aunque sature, nos despedimos desde cada lugar donde estemos? Adiós, Vamos a tomar un cafecito. Adiós, gracias. Chao. Gracias. Gracias.